Adelante. Muy buenos días, muchas gracias a todos y todas por acompañarnos en este nuevo seminario del Centro de Estudios del Desarrollo sobre diálogos constitucionales, seguridad social y pensiones. Ya es el octavo seminario que realizamos en este año en modo pandemia, en este formato vía Zoom, y es el segundo seminario que estamos realizando de este ciclo de diálogos constitucionales que cuenta con la colaboración de la Fundación Konrad Adenauer. Hace un par de semanas tuvimos un seminario sobre tipo de gobierno. Este es el segundo, como les decía, y en noviembre vamos a tener dos seminarios, uno sobre salud y otro sobre descentralización. Y si se fijan, se encuentran divididos en dos como grupos estos cuatro seminarios. Uno tiene que ver con la distribución del poder territorial, distribución del poder político, y la otra parte, que son los seminarios que estamos hoy día, y el de salud, sobre derechos. Creemos que las dos partes es importante poder abordarlas en el diálogo constitucional, y por eso estos cuatro seminarios que estamos realizando en el día de hoy. Como les decía, este es el segundo seminario, y en especial el tema de la seguridad social nos parece un tema importante que ha tomado una importancia muy en estas últimas semanas, meses en realidad, a raíz de la pandemia, una discusión de bastante tiempo, de bastantes años en nuestro país, que yo quisiera, para introducir el debate, señalar solo dos cosas. Y le pusimos el título, dice Diálogos Constitucionales, Seguridad Social y Pensiones, y la verdad es que pensiones es parte de la seguridad social, y la seguridad social es mucho más que pensiones. Y eso lo hemos conversado con nuestros expositores del día de hoy, porque evidentemente seguridad social es pensiones, por cierto, pero también es salud, también se refiere a la protección en cuanto a accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, prestaciones familiares, seguridad de cesantía y desempleo. Es decir, el sistema de seguridad social aborda una serie de subsistemas de protección hacia las personas, de lo cual vamos a hablar en este panel. Eh, Importante abordar y conversar probablemente sobre el rol del Estado en la seguridad social, la universalidad de los distintos sistemas o modelos de seguridad social, principios respecto de la seguridad social, y obviamente el tema que nos convoca en este momento de coyuntura constitucional tiene que ver con la seguridad social y constitución, que es uno de los temas centrales que se abordarán en este seminario. Yo quiero agradecer enormemente a nuestros expositores del día de hoy, quienes tuvieron la gentileza de poder acompañarnos en esta jornada de reflexión y de deliberación. A Paula Benavides, a Florencia Larraín y a Hugo Cifuentes. Muchas gracias a los tres por haber aceptado esta invitación. Paula Benavides es máster en Economía Aplicada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es ex subdirectora de Racionalización y Función Pública en la DIPRES, también es ex coordinadora de Políticas Sociales del Ministerio de Hacienda y es integrante del Consejo Fiscal Autónomo. Así que muchas gracias, Paula, por acompañarnos en esta jornada. Florencia Larraín es abogada de la Universidad Católica de Chile, máster en Estudios Políticos Europeos y además es académica de la Universidad de los Andes de Chile. Y Hugo Cifuentes es doctor en Derecho de la Seguridad Social, es académico de la Universidad Católica de Chile y de la Universidad Diego Portales, y es representante en Chile de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y integrante de la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones en el año 2015. Como se podrán dar cuenta ustedes, tenemos distintas miradas desde el mundo del derecho, desde el mundo de la economía, y también distintos roles que han ido desempeñando, que desempeñan actualmente nuestros invitados e invitadas para la jornada del día de hoy. Así que yo les reitero los agradecimientos a los tres por haber aceptado esta invitación. Espero que sea una grata conversación y no tengo duda de aquello en este seminario del CED, pero sobre todo, como decía al principio, sobre la seguridad social. La pandemia ha dejado en evidencia o ha hecho más evidente la necesidad de discutir, conversar sobre nuestro modelo de seguridad social, sobre lo que eso incluye, y probablemente de aquellas personas que por distintas circunstancias quedan fuera, probablemente en ocasiones, de los modelos de seguridad social o de la protección social. Y creemos que este va a ser un tema muy importante en la discusión que se
viene por delante en la nueva Constitución, y por eso no podía quedar fuera de los seminarios que estamos organizando este año en el Centro de Estudios del Desarrollo. Como es habitual en nuestros seminarios, las presentaciones de nuestros expositores van a ser de 15 a 20 minutos, después vamos a tener tiempo para contestar las preguntas que cada uno de ustedes realice en el chat, tanto de Facebook como de Zoom, la transmisión que estamos haciendo. Vamos a seleccionar las preguntas tratando de agruparlas de la mejor forma posible para nuestros expositores, y van a tener el tiempo nuestros expositores para responder a esas preguntas. El orden que hemos establecido para esta jornada es que parta Hugo Cifuentes, después va a hablar Paula Benavides y finalmente Florencia Larraín. Nuevamente muchas gracias a todos y todas por acompañarnos. Hugo Cifuentes. Hola, buenos días a todos. Saludar a los amigos que están aquí y agradecer al CET la invitación para hablar sobre seguridad social y constitución. En los minutos que voy a tener, que llegarán a 20, espero no pasarme, me recordará aquí el jefe de don Claudio, de en qué minuto debo estar atento para parar, y si me permiten voy a compartir una presentación. Voy a estar habilitado, sí. ¿Se ve la presentación? A ver. Se ve bien, hay que aumentarla para que se vea la pantalla completa, sí. Sí, eso me va a implicar una operación acá. Un momentito. Ya. Ahí estaría, ¿verdad? Sí, ahí estamos. Ahí se ve bien, Hugo. Perfecto. Bueno, la Constitución política y el derecho de la seguridad social. Yo quisiera, algo dijo Claudio, yo quisiera partir centrándome en que esta conversación, al menos en la primera parte, esté centrada en la seguridad social y no en las pensiones. En el sentido de que la seguridad social incluye las pensiones, pero no es solo las pensiones. El debate nuestro en Chile hoy día está centrado en las pensiones porque es una preocupación fundamental, pero ellas no se pueden entender sino dentro del contexto de la seguridad social. Y por eso que hay tantos llamados a que analicemos esto dentro de la perspectiva de la seguridad social, si nuestro sistema se ajusta o no se ajusta a los criterios de la seguridad social. Bueno, nosotros desde el punto de vista jurídico es conveniente distinguir lo que es la política de la seguridad social de lo que es el derecho a la seguridad social. Porque en una mirada desde la política, lo que nosotros tenemos que tener claro que ella es una de las políticas económicas y sociales de todo Estado. Una parte de las políticas públicas de todo país moderno. Hay que decir también que la seguridad social, al ser una política económica y social de los Estados, hay que ratificar su importancia y el rol que ha cumplido en el siglo XX y que tiene que cumplir en este siglo XXI. Es conveniente señalar esto que a veces se olvida. La seguridad social es uno de los logros de la humanidad en el siglo XX. No se puede entender el crecimiento económico, el desarrollo social de los últimos 60, 70 años sin la presencia del apoyo y del componente de la seguridad social en la definición de las políticas de la seguridad social. Y el derecho lo que viene a hacer es a incorporarlo en el ordenamiento jurídico y a definir las formas en que este derecho, que vamos a reconocer desde mi perspectiva como uno que está impreso en el alma humana, o por tanto lo califico como un derecho humano, para otros tendrá otra calificación, pero siempre como derecho humano. Lo entiendo yo como parte del carácter de toda persona, de la naturaleza humana, la existencia de la seguridad social. No se podría entender de otra manera. Yo aquí he puesto un concepto de seguridad social. ¿Y qué es lo que estamos tratando de decir aquí? Que la seguridad social es, desde el punto de vista del derecho,
un conjunto de principios, de normas e instituciones de origen estatal. Yo creo que esto no lo podemos dejar de lado. Estamos frente a un sistema de ordenación estatal y que los juristas aquí que nos siguen lo entendemos habitualmente como parte del derecho público. O sea, de esas normas que en principio no están disponibles para que cada uno pueda libremente acordar, modificar, sino que hay un marco general en el cual nos desenvolvemos. El legislador deja espacios a la autonomía de las personas, pero no podemos entender un sistema de seguridad social, y los hechos lo muestran, si no es uno que esté sujeto a obligatoriedad, a imperio, y eso viene del Estado. Y por consiguiente no podemos entender la seguridad social sino como un conjunto de normas que son de ordenación estatal, es decir, creadas por el Estado. Y que su finalidad, ¿cuál es? Es para otorgar prestaciones de contenido económico. En la seguridad social no hay prestaciones que no tengan un valor económico, ¿eh? Y que su objetivo es atender a las necesidades que nos causa la presencia de una contingencia social. La vejez, esa falta, para ponerlo en términos de pensiones, esa disminución de las fuerzas físicas e intelectuales que toda persona vive con el transcurso de sus años, lo lleva en un momento dado a definir que tiene que retirarse del mercado de trabajo, que sus capacidades ya no son posibles de mantenerse. Bueno, eso no era así antes de la existencia de los planes de pensiones. La persona trabajaba de sol a sombra y desde que tenía fuerza hasta morir. Bueno, la seguridad social viene a resolver este punto vía los planes de pensiones, a fin de que la persona, digamos, se encuentre en capacidad de decir, ya tengo que retirarme. Lo que pasa es que la ley fictamente define cuándo. Y dice, mire, usted cumplió los requisitos para pensionarse a los 60, 65 años como en Chile. O sea, le podría, en términos de decir, entonces viejo a los 60 o 65 años en un concepto clásico. Pero bueno, eso se revisará en su momento. Y por tanto la seguridad social, mire, tiene que además ir adecuándose a las realidades cambiantes de la sociedad, de la economía. Lo más claro es la reforma de 1980, es una reforma que se ajusta a los parámetros económicos que habían en ese momento en Chile. Y por tanto, ahí hay que explicarse un poco las razones del cambio de los sistemas de pensiones, que era estrictamente necesario hacer y que se venía arrastrando su modificación desde fines de los años 50, en que no se logró avanzar ni con la Comisión Pratt, ni con los estudios de la Comisión Clay-Sack, ni los esfuerzos que se hizo en el gobierno del presidente Frei Montalva a hacer el cambio que era necesario hacer. Ya diremos cómo se intenta resolver eso. Entonces, lo que busca es dar esas prestaciones frente a esas contingencias y que tienen que ser financiadas, porque son prestaciones económicas. Y estas prestaciones, y el financiamiento de estas prestaciones tiene que ver con si los aportes lo hace el fisco, lo hacen los empleadores, los trabajadores o en fórmulas mixtas. Decir que en Chile hay de todo esto. La seguridad social chilena tiene componente puramente estatal, de financiamiento puramente estatal, de los empleadores, de los trabajadores, hay mezclas de cada uno y lo vamos a ver en casi todos. Si dónde está, para poner el punto, quizás en que en mi opinión, en el sistema contributivo de pensiones no hay mixtura. Ahí es solo de capitalización individual. Pero si ustedes miran el resto del programa de seguridad social chileno, en todos ellos hay mixturas, tanto en la administración como en el financiamiento. Quizás no lo hay en la administración en el caso del seguro de cesantía, en que es entregado en licitación a una entidad privada por 10 años. Pero sí hay mixtura en su financiamiento, porque tenemos una cuenta individual, pero a la vez tenemos un fondo solidario. Y mire lo que ha pasado producto de la pandemia.
hemos avanzado a incorporar, por ejemplo, a las trabajadoras de casa particular. En una ley que entra en vigencia mañana, todas las trabajadoras de casa particular van a formar parte del seguro de cesantía. ¿Qué significa eso? Que ese 4.11 de cotización que efectúa el empleador ahora va a ir en parte a una cuenta individual, en parte a un fondo solidario y en parte a una cuenta de indemnización. Es decir, seguimos, fíjese, el legislador hoy día está con iniciativa exclusiva del presidente de la República, digamos, avanzando en sistemas solidarios en materia de cesantía. Entonces, eso es lo que no se ve en el sistema contributivo de pensiones. Bueno, y además que la administración puede ser pública o privada. En Chile, la verdad es que nosotros tenemos una tradición de administración privada bastante antigua. Nosotros, desde los años 50, fines de los 50, tenemos entidades privadas participando en la gestión de la seguridad social. Lo que ocurre es que eran y son entidades sin fines de lucro. Si la cuestión se nos complica en la discusión cuando entramos a hablar de las ISAPRES, por un lado, y por las AFP de otro, en que hay fines de lucro, y si esto es o no posible con un sistema de seguridad social. Creo que ahí dije lo que importaba en este punto, y no quiero seguir demorándome. Bueno, y como entidad de la seguridad, como seguridad social, nosotros tenemos unos principios, que son las bases de la institución, y sobre ellos se debe sostener la armadura de la seguridad social. Son estos principios los que han de darle sentido al reto, al derrotero, qué es lo que queremos alcanzar en materia de pensiones, de salud, de accidentes del trabajo, de enfermedades profesionales, de prestaciones para la familia, a través de la asignación familiar, a través de las licencias médicas, a través de la ley sana, del seguro de cesantía, las prestaciones para la maternidad, etcétera, etcétera. Ya vendrá las prestaciones para la dependencia. Es un reto que tenemos pendiente, cómo hacernos cargo de la dependencia. Entonces, estas instituciones, esta institución tiene unos objetivos que son los que gobiernan su actual. Y ahí está el principio de la universalidad, que tiene que ser por todas las prestaciones. Siempre se usa las bases del convenio 102 de la OIT del año 1952, que establece cuáles son esas prestaciones básicas. Chile no ha ratificado ese convenio. Ese convenio, de repente, desde un punto de vista técnico, uno dice, tendría que revisarlo y actualizarlo. Claro, llegará su momento en que eso habrá que hacerlo y Chile tendrá que ver en qué momento lo suscribe. Hoy día tiene dificultades para suscribirlo. Y objetivo en el sentido de que todas las prestaciones, y subjetivo que todos alcancen prestaciones, todos. Así como nosotros sostenemos que hay igualdad de trato en materia laboral, y todo el que llega a Chile se integra a nuestro sistema de seguridad social y laboral conforme a las reglas aplicables a los chilenos, de esa misma manera hay que operar en materia de seguridad social. Y hay que preocuparse de cómo para poner el acento en los migrantes, que es una de las preocupaciones que tenemos en Chile, cómo ellos acceden también a las prestaciones de la seguridad social. Y cómo cargan en su mochila, si trasladan su residencia de un país a otro, las prestaciones que en Chile han generado, los tiempos acumulados para pensiones. ¿Cómo los hacemos valer fuera de Chile? O un chileno que vuelve a estar fuera, ¿cómo hace valer esa prestación? Ese es un reto que yo lo puse en el principio número 5, que no es de los clásicos. Es producto del último tiempo, de la globalización. ¿Eh? Pero responde, y alguien me lo podría decir de ustedes, mira, pero en realidad, ¿por qué no me lo dice ahí a propósito de la universalidad subjetiva? Y tanto es así que yo derivé la internacionalidad a propósito de la universalidad subjetiva. O sea, bien podría ser que algunos de ustedes me dijeran, mira, no vale ese principio porque está impreso en lo subjetivo. Y bien, la integralidad y suficiencia, es decir, cómo las prestaciones han de ser integrales y suficientes. Y aquí tenemos el problema de la capacidad financiera que tiene cada Estado de otorgar prestaciones que sean integrales y suficientes. Yo diría que uno de los más integrales y suficientes de nuestros seguros sociales es el de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Porque ahí la cobertura para el trabajador o trabajadora accidentado o enfermo es absolutamente integral y sin costo alguno para el trabajador.
unidad en el sentido de que no se hagan discriminaciones entre sectores, que todos en una el mismo rango, nivel, alcancen prestaciones similares. Y nosotros, donde tenemos nuestra dificultad mayor, está dada en los regímenes de las cajas de previsión para nuestras Fuerzas Armadas, orden y seguridad, que requieren un tratamiento especial. Yo parto de ese supuesto, pero no tiene que ser tan distinto al que tiene el resto de la población. Este es un reto. Eso hay que enfrentarlo. En su momento, la sociedad chilena tiene que enfrentar la situación de estos regímenes especialísimos, porque así como estamos terminando con todos los demás, este también tiene que adecuarse al mundo actual. ¿De acuerdo? Y la solidaridad. Bueno, la solidaridad es una de las bases de la seguridad social. ¿Y cómo entendemos la solidaridad? Es a través del compromiso de la comunidad entera con los que más necesitan o que no alcanzan prestaciones por razones que escapan también a él o no escapando a él, igual la comunidad tiene que hacerse cargo de sus necesidades. Y ahí tenemos debates no menos interesantes que seguramente van a surgir en las próximas conversaciones de la mañana. Y por último, la evolución progresiva de los derechos. Es decir, evolución progresiva, decimos, si se logra un beneficio, ese beneficio no puede, o derecho, no puede ser vuelto atrás. Esta es una doctrina que ha ido ganando mucho espacio y que uno la puede revisar con bastante cuidado en los fallos de la Corte Constitucional Colombiana. Ha desarrollado mucho, para quien estudia desde el punto de vista del derecho, la evolución de la protección social, los fallos de la Corte Colombiana es muy interesante. Y el punto aquí con la evolución progresiva de los derechos que le va a importar, se me ocurre a nuestra exponente Paula Benavides, es la sostenibilidad. Es decir, cuando defines evolucionar y crear un nuevo beneficio, como por ejemplo el seguro de dependencia, ¿cómo lo vamos a sostener? Porque si no, nos quedamos en una promesa que tiene una muy bonita legislación, pero no logra hacerse carne en las prestaciones que las personas pueden alcanzar a recibir. Como el tiempo ya va corriendo contra mí, parece. Bueno, el rol del Estado. 4 minutos, Hugo. ¿Cuánto? Quedan 4 minutos. A diablo, perdón. El Estado crea, organiza, promueve, regula, supervigila y gestiona el sistema de seguridad social. No puede ser de otra manera, porque estamos frente a normas de orden público y estamos además frente a unas normas que si no son obligatorias, no van a funcionar. Y piensen ustedes solo en el caso de los independientes que emiten boletas de honorario. El decreto de ley 3500 originalmente dejó a voluntad de la persona su incorporación o no. Y se creyó que, dadas las características que tenía el modelo, todos se iban a incorporar. Pues volvámonos al 2008, que es la primera reforma en esta materia en el gobierno de la presidenta Bachelet, solo un 3% de los independientes se habían afiliado. ¿Qué otro asunto? Mírenlo en el seguro de cesantía. En el seguro de cesantía, a propósito de la ley de protección al empleo, los trabajadores que no se afiliaron voluntariamente al seguro de cesantía en el plazo que había, que todavía está abierto para algunos, la voluntariedad, no tomaron prestaciones de protección al empleo. Entonces, sin obligatoriedad no funciona la seguridad social. Y la gestión. ¿El Estado debe gestionar todo? No necesariamente. Ya he dicho que en Chile hay una tradición bastante amplia de compartir gestión entre entidades públicas y privadas. Lo que no puede ser es que el Estado se reste absolutamente de su deber de gestionar. Y en esta línea aparece la cuestión de lo que es la relación entre la solidaridad y la subsidiariedad. ¿Están en conflicto? Más bien, lo que tenemos que preguntarnos es cómo conviven estos dos principios, que en la Constitución vigente no está mencionado ninguno de los dos. Pero planea sobre la Constitución, pareciera con mayor fuerza, si no pareciera, es el principio de la subsidiariedad, donde se espera que el Estado solo sea el guardián, el que promueve y actúe cuando los privados no están.
implica el principio de la subsidiariedad, y voy a leer aquí, implica que la sociedad toda o el Estado como organismo jurídico de ella ejerce facultades en interés general, permitiendo y apoyando que los individuos o los grupos sociales puedan actuar por sí mismos, en tanto la actividad de que se trate no corresponda a las que el ordenamiento jurídico debe reservar al Estado, por ser conveniente al interés público y al bienestar de la población. Es decir, la iniciativa privada siempre es posible y hay que fomentarla, pero no debe estar anteponiéndose al interés público que le corresponde velar al Estado. Así por lo menos veo yo este asunto. Aquí me pasé y quería mostrar brevemente un asunto que la seguridad social, cuando hablamos de ella tenemos que tener presente cuál es la población que está protegida, qué contingencias aseguramos, cómo la financiamos y cómo la gestionamos. Por lo menos esa es mi forma de acercarme a la seguridad social. Y frente a cada régimen que se me presenta, yo digo, me hablan del seguro de cesantía. Bueno, ¿cuál es la población? Entonces, nosotros la comisión estamos cerrando hoy día el informe anual de la Comisión del Seguro de Cesantía, y uno de los elementos que estamos poniendo es que el seguro aumentó su población cubierta al incorporar a las trabajadoras de casa particular, y también lo hizo, aunque sin gran publicidad, con la incorporación de todos los asistentes de la educación. Porque los asistentes de la educación que eran sector privado pasaron a ser funcionarios públicos. Entonces ha aumentado y han entrado ya a ser cubiertos por el seguro sector público. Avanzo más rápido porque si no, no voy a respetar. Y nuestra Constitución. Quizás aquí, seguramente Florencia va a entrar con más detalle, pienso, cabe destacar que la Constitución vigente separa la garantía de la seguridad social de la garantía del derecho de la salud. Tiene en garantías distintas, una en el número 9, en la salud, asegura las acciones de salud, el acceso a las acciones de salud, de prevención, promoción, curación, rehabilitación, y me parece muy bien que lo haga de esa manera, porque no puede asegurar la salud, la Constitución, sino el acceso a las prestaciones de salud. Y por separado trata el aseguramiento de la seguridad social. En términos, yo diría, en términos escuetos, pero no débiles. ¿En qué sentido? De que conforme a esta norma son posibles todas las reformas que queramos hacer. Quizás en una visión más de un Estado democrático y social de derechos, habría que replantearse cuál es el rol del Estado. Pero que es posible el que establecer cotizaciones obligatorias, el que administren privados y públicos, es absolutamente posible y es consistente con la tradición chilena, con lo que ha sido la cultura de la seguridad social en nuestro país. Avanzo más rápido todavía. Déjenme ver si me quedó alguna idea, por favor, que quisiera destacar. Fíjate, ¿qué es lo que dice? Quiero citar a la OIT. La OIT en un informe preparado ahora, en agosto de este año, aquí en Chile, ha dicho que el derecho a la seguridad social en Chile, y en su Constitución de 1980, ofrece un rol limitado al Estado, que omite explícitamente menciones sobre la suficiencia y solidaridad en materia de seguridad social, y que, por los roles exiguos y ambiguos que determina, ha obligado a la jurisprudencia a delimitar mejor el derecho a la seguridad social. Esta visión contrasta con el desarrollo, detalle y garantía que ha tenido el derecho a la seguridad social en otras constituciones del mundo, en particular en aquellas redactadas a partir de 1990. Cierro diciendo lo siguiente, que nuestro constituyente, al no precisar que no era necesario el contenido exacto de la seguridad social, ha dejado al Tribunal Constitucional y a las altas cortes de nuestra justicia resolver este punto. ¿Y qué han dicho nuestros tribunales? De que en Chile el concepto de seguridad social
dado que señala seguridad social, está definido y su contenido está dado por los principios que son propios de la seguridad social. O sea, reconoce el derecho y dice, no hay necesidad de explicar los principios, porque al decir seguridad social, ya usted señala cuáles son sus requisitos. ¿De acuerdo? Y ahí la cuestión viene, si quieren, en cómo eso se explicita en el sistema de pensiones. Claudio, muchas gracias y por darme un minuto más, parece, de los 4 que tenía. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Hugo, por tu presentación, que nos permite precisamente, y tal como hemos conversado, abrir el debate y la conversación a muchos temas que la pandemia y durante estos últimos meses hemos hablado de seguro de desempleo, hemos hablado de pensiones, hemos hablado de el rol de las mutualidades, por ejemplo, y todo eso, como bien decía Hugo Cifuentes, forma parte del sistema de seguridad social. Entonces ya entrando más en complejidad en la conversación, muchas gracias a Hugo, le doy la palabra entonces a Paula Benavides. Muchas gracias, Claudio. Muy buenos días a todas y todos quienes se han sumado a esta conversación. Un saludo para Hugo y para Florencia. Un gusto compartir este panel con ustedes y muchas gracias al CET por esta oportunidad, la invitación a conversar de seguridad social. Yo voy a hablar desde la perspectiva del economista, que siento que es bien complementaria también a todo lo que ha planteado Hugo, y mi idea es tratar un poco de llevar a cómo estos conceptos se aterrizan luego en las políticas públicas que expresan la seguridad social en nuestro país. Entonces voy a compartir también, si es que me permiten, una presentación. Perfecto. ¿Se ve bien? Se ve bien la presentación. Perfecto, muchas gracias. Entonces voy a comenzar por ámbitos generales de la seguridad social, de nuevo desde la perspectiva más de las políticas públicas, del economista. Voy a hablar respecto de algunos principios que me parece que sería importante que se discutieran y estuviesen reflejados en la Constitución, y cerrar brevemente con algunos elementos de la discusión que estamos teniendo sobre el sistema de pensiones y cómo esta discusión se da en un momento constituyente. Primero, respecto de la seguridad social, Hugo lo relataba muy bien, esta surge hace cerca de 130 años. Alemania fue el primer país que adoptó un seguro social para vejez en el año 89, 1889, y poquito antes, en el 83 y en el 84, había creado seguros para la enfermedad y también programas de indemnización a los trabajadores, y de esa manera es en Alemania, hace 130 años, donde se configura por primera vez un sistema más integral de seguridad social. Y en el caso de nuestro país, es bueno saber también que somos bastante pioneros en materia de seguridad social. Ya en el año 1924 en Chile se creó la Caja del Seguro Obligatorio, posteriormente el Seguro Social, ¿no es verdad? Y otros hitos importantes es en el año 35 en Estados Unidos se aprobó la Ley de Seguridad Social, porque también en Estados Unidos hay un componente importante de seguridad social, y en el año 42 en Reino Unido se publicó el Plan Beveridge, ¿verdad?, donde se establece un primer sistema unificado ya completo de seguridad social. Otro hito importante es que en el año 48, lo mencionó Hugo, la Asamblea General de Naciones Unidas proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que en la cual, ¿verdad?, se consagra en su artículo 22 la seguridad social como un derecho humano. ¿Qué es lo que señala esta declaración? Que toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales, culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Hugo lo decía muy bien, la seguridad social es inherente a la condición humana. Es tan así esto que está consagrado, ¿verdad?, como uno de los derechos humanos reconocido así por los diferentes países, es considerado por lo tanto como un ideal común para los pueblos y para las naciones, y eso supone, ¿verdad?, que estos derechos económicos y sociales que están detrás
implican, ¿verdad?, que hay intereses que son compartidos por todos los miembros que participamos de una comunidad. Y el hecho que también esté incorporado como un derecho humano significa que hay una obligación por parte de los estados, Hugo lo planteaba de esa forma también, de promover este derecho. Eso como marco general. ¿Cómo entendemos hoy día entonces este concepto de seguridad social? Es una parte, por lo tanto, de derechos económicos y sociales, y es un conjunto de políticas públicas que busca proteger, ¿no?, a los individuos de los riesgos sociales que enfrentamos a lo largo de todo el ciclo de vida. Claudio lo mencionaba, ¿verdad?, al principio, no es solo pensiones, la contingencia de no contar ingresos en la vejez, sino que son políticas públicas a lo largo de todo nuestro ciclo de vida. Para la OIT, ¿qué es lo que incluye? Incluye garantizar seguridad de ingreso en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez o discapacidad, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de la familia, sobrevivencia, ¿verdad? También asegurar acceso a la asistencia médica y que exista apoyo suficiente, apoyo familiar suficiente, especialmente a niños y cuando hay adultos a cargo, y protección frente a la pobreza y la exclusión social. Un punto que quizás es bueno mencionar, algo que a mí me enredaba antes, por eso lo comparto, es que muchas veces se suele utilizar indistintamente el concepto de protección social con seguridad social. Y está bien usarlos indistintamente, pero es bueno saber que cuando hablamos de protección social es un concepto un poquito más amplio porque también contempla la protección que como miembros de la comunidad nos entregamos mutuamente. Entonces, seguridad social más bien queda en el ámbito de lo que es Estado. Protección social, por cierto, la incluye, pero también muchas veces hay organismos no gubernamentales, etcétera, que también contribuyen a una protección social que es más amplia. Dicho eso, ¿cómo se expresa, verdad, estas áreas que busca proteger un sistema de seguridad social en las políticas públicas? Bueno, en beneficios familiares o por niños. Por ejemplo, transferencias monetarias en especie que buscan resguardar estos derechos de los niños, pobreza, mortalidad. En Chile, esto se expresa a través del sistema, el subsistema de seguridad y oportunidades, ¿no es verdad?, que busca proteger a las familias en situaciones de pobreza extrema, y uno de sus componentes, ¿verdad?, son los bonos o transferencias monetarias que buscan compensar los déficits económicos que tienen las familias que están en esa situación. También están las prestaciones por maternidad. ¿Qué tenemos acá como políticas públicas? Prenatal, postnatal parental, etcétera, que dan seguridad al ingreso de la mujer en ese caso que está en edad de trabajar. Las prestaciones por desempleo, que buscan dar seguridad tanto a mujeres como a hombres en edad de trabajar en caso de desempleo respecto a sus ingresos. Y aquí tenemos el seguro de cesantía. Las prestaciones por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que nos dan seguridad de nuestros ingresos cuando hay una enfermedad profesional o un accidente laboral. Y aquí hay prestaciones pecuniarias y también prestaciones en términos de salud, etcétera, en especie. Luego tenemos las pensiones de invalidez, de seguridad, ¿verdad?, ingreso en caso de invalidez, de sobrevivencia y de vejez, que normalmente estas tres las agrupamos dentro del sistema de pensiones. Y luego la protección a la salud, donde tenemos la atención básica de salud. Aquí también caben los cuidados de larga duración, ¿verdad?, a familiares en situación de dependencia, que es un desafío grande que tenemos, y está incorporado en el caso de nuestro país la seguridad de ingresos frente a enfermedad común, que son las licencias médicas o subsidio de incapacidad laboral. Entonces, este es el reflejo de las áreas que busca cubrir la seguridad social en las políticas públicas específicas que se expresan en nuestro país. ¿Y cómo lo hacen en general en el mundo los sistemas de seguridad social para abordar todas estas ramas? Típicamente combinando regímenes contributivos, que denominamos seguro social, y también prestaciones no contributivas financiadas con impuestos. Un tema importante mencionar que dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, cuando miramos que nuestro país queremos apuntar al desarrollo, y que fueron adoptados por los países de la Asamblea de Naciones Unidas, hay un compromiso de que se implementen a nivel nacional todos los sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos o pisos de protección social. Entonces, aquí hay un compromiso desde cómo entendemos esta seguridad social como un derecho humano básico, ¿verdad? Cómo lo vamos desarrollando estos sistemas para que efectivamente podamos dar esta protección social a todos. Mencionar solo algunos principios de la seguridad social que están presentes en los convenios y las recomendaciones de la OIT,
el diálogo social, o sea, que el desarrollo de estos sistemas se dé con la participación de los trabajadores, empleadores, el gobierno. Cobertura universal, como una función prioritaria del Estado de promover, ¿verdad?, que la seguridad social se extienda a todas las personas. Un trato uniforme, igualdad de trato como un principio guía, en pensiones es algo bien relevante, ¿verdad? Solidaridad social, me gusta mucho como lo explicaba Hugo, y que básicamente tiene que ver con nuestro deber como sociedad de comprometernos en garantizar estos derechos. Y por lo tanto aquí es fundamental promover la solidaridad y la redistribución y alivio de pobreza para que efectivamente logremos avanzar en la garantía de estos derechos. Equidad de género. Y equidad de género tiene que ver con medidas que sean efectivas para garantizar la igualdad de hecho de las mujeres en el ejercicio del derecho a la seguridad social. Suficiencia, voy a avanzar más rápido para alcanzar a cubrir todo, eficiencia y costos administrativos razonables. Es deseable que los regímenes que aquí operen lo hagan de forma sana, transparente, con costos bajos, tan bajos como sea posible. Participación social en la gestión, ¿cuál es el rol del Estado, verdad? Cualquiera sea el método de administración elegido, ya sea pública o privada, hay una responsabilidad fundamental del Estado que no se puede reemplazar. De garantizar este derecho y de una buena gestión de las instituciones que participan de él, y de que los servicios que se están entregando ayuden a asegurar una protección efectiva. Y sostenibilidad, efectivamente, hay que asegurar aquí que los beneficios, que las prestaciones puedan sostenerse a través del tiempo, que no se generen inequidades intergeneracionalmente, ¿verdad? Y el Estado tiene que asegurar, por lo tanto, que se realicen periódicamente todos los estudios y cálculos para garantizar los equilibrios financieros. Si miramos a nivel de nuestra región, América Latina, ¿verdad?, ¿en qué está la seguridad social? Yo diría que algo que es bastante común es que tenemos sistemas segmentados. Y el desafío es cómo pasamos de sistemas segmentados a sistemas más inclusivos. Entonces tenemos típicamente el seguro social por un lado, del que participan los asalariados, y por otro lado, mecanismos de asistencia social, que típicamente estamos en etapas en que son focalizados. No sé, en pensiones, en nuestro caso, focalizamos el 60%. ¿Y qué es lo que suele ocurrir cuando tenemos sistemas segmentados? Suele ocurrir que hay sectores que quedan fuera de todo. Entonces, en nuestro caso, cuando haya informalidad, empleo por cuenta propia o bajas densidades de contribución, muchas veces queda una cobertura muy débil de la parte del seguro contributivo social. Y por otro lado, la asistencia social tiene problemas de adecuación y de cobertura, entonces tampoco muchos de esos sectores quedan cubiertos. Lo mismo pasa con nuestra clase media, donde en esta segmentación que enfrentamos, ¿verdad?, termina con una desprotección nuestra clase media vulnerable, que a veces no accede de manera suficiente, ¿verdad?, a los beneficios de un seguro social, y por otro lado no califica a veces para los programas de asistencia social. Entonces, el desafío, siento yo, en materia de políticas públicas de la seguridad social, es cómo vamos generando también, por un lado, más formalidad, pero ampliando cobertura y estableciendo pisos mínimos de protección para todos, para transitar a un sistema que sea más inclusivo. Desde mi perspectiva como economista, los sistemas de seguridad social son esenciales para una estrategia de desarrollo de un país, para reducir la pobreza y la vulnerabilidad que enfrentamos a lo largo de todo el ciclo de vida. ¿Por qué? Porque nos dan estabilidad a los ingresos de los hogares, es lo que buscan proteger, ¿verdad?, de estos riesgos sociales, estas contingencias que enfrentamos. Y eso permite fortalecer nuestro capital humano también, impulsar la productividad y el desarrollo. Entonces aquí se genera un círculo virtuoso también entre esta protección, esta seguridad, la capacidad de crecer y desarrollarnos como país, y con ello financiar también un mayor gasto social. Y por lo tanto ese es el círculo virtuoso que tenemos que lograr explotar. Y en nuestra región, aunque se han ido desarrollando los sistemas de seguridad social y han ayudado a frenar la pobreza en América Latina con reducciones en las últimas décadas, tenemos retos súper relevantes en cobertura, en la suficiencia de las prestaciones que tenemos, en el ámbito de la informalidad y quienes quedan descubiertos, en gasto social. En general, el gasto social en Chile y en el resto de los países de nuestra región es mucho más bajo que aquel que observamos en comparación a estados que tienen una economía más social de mercado en Europa, y en relación a todas las comparaciones
digamos, con los países de la OCDE, por ejemplo. Y eso supone desafíos bien grandes respecto a la sostenibilidad y poder financiar ese gasto social, más aún cuando enfrentamos procesos de envejecimiento de la población que van a presionar un mayor gasto. Bueno, otra área en la que efectivamente tenemos desafíos, y yo creo que la situación de crisis nos ha develado, ¿verdad?, las fragilidades de nuestro sistema, es la protección frente al desempleo. Hugo nos comentaba recién un paso súper significativo, que es la incorporación de las trabajadoras de casa particular al seguro de desempleo, pero muchas personas todavía están fuera, y también las condiciones que hay no son necesariamente las más adecuadas. Por lo tanto, hay un desafío general de avanzar en la protección frente al desempleo, en las brechas de género. Solo menciono una acá, que se viene con mucha fuerza en los próximos años, que tiene que ver con los cuidados de las personas en situación de dependencia, ¿verdad? Adultos mayores u otros familiares, que normalmente en nuestro país, en más de la mitad de los casos, solo son realizados en forma no remunerada por un integrante de la familia, y en 3 de cada 4 casos son mujeres. Y con el proceso de envejecimiento que vamos a tener, esto es una labor que tiene una desigualdad de género brutal, ¿verdad? Y representa una carga para quienes que tienen que desarrollar esta labor de cuidado de personas con dependencia severa enorme. Por lo tanto, el rol del Estado de cómo garantizar un acceso al cuidado es uno de los desafíos grandes que tenemos hacia adelante. Y la sustentabilidad a largo plazo. Porque efectivamente tenemos que lograr avanzar en todos estos desafíos, pero de manera sostenible en el tiempo. Por lo tanto, la seguridad social tiene avances, pero tenemos desafíos bien grandes. Y para mí lo esencial es que la forma como vayamos avanzando en seguridad social nos posibilite un camino de desarrollo que sea inclusivo. Y por lo tanto, eso significa que nos ayuda también a enfrentar las desigualdades profundas que tenemos como país. Solo aquí muestro como referencia el gasto público social en el año 2017 como porcentaje del PIB en promedio de los países de la OCDE, del orden del 20%, en el caso de Chile del orden del 10%. Dentro de los países de la OCDE estamos en la parte abajo de la tabla. Paso al segundo tema, principios para una nueva constitución, que me habían planteado para debatirlo acá. Y aquí quiero tocar algunos elementos bien básicos, desde esta perspectiva del economista y el hacedor de políticas públicas en materias de seguridad social, entendiendo que la Constitución establece estos derechos y garantías fundamentales, dentro de los que están los económicos y sociales. ¿Sí? Disculpa, quedan 4 minutos. Súper. Y que incluirlos da fundamento a las políticas públicas respectivas. Y también ayuda a que sean más coherentes los sistemas que son complejos. Entonces, para mí es esencial, si miramos la evidencia, 131 países en el mundo lo incluyen el derecho a la seguridad social en la Constitución, y en 91 es justiciable. Hugo ya presentó dónde está recogido en nuestra Constitución, ¿verdad? En el 19, número 18, mencionar algunos elementos respecto de la forma en que está recogido. La forma cuando se elabora la Constitución coincide temporalmente también con el establecimiento del DL 3500, ¿verdad? Y por lo tanto con un modelo bien distinto respecto de las pensiones. Entonces yo creo que ahí hay algunos condicionamientos que quedan. Desde mi perspectiva, la mención que hoy día tenemos es una mención de carácter bastante general, pero que no ofrece muchos criterios sustantivos que ayuden a orientar las políticas públicas. Hugo lo mencionó bien, la jurisprudencia posterior del Tribunal Constitucional ha incorporado algunos principios, como hablando de la solidaridad, la universalidad, la suficiencia o la uniformidad. Pero por otro lado, no están recogidos en la Constitución estos principios esenciales que debieran ayudarnos a orientar las políticas públicas y que serán parte del debate que se dé en el proceso constituyente, y se enfrentan a una tensión frente a otras partes de la Constitución donde se refleja un rol más subsidiario del Estado. Por eso me parece que un elemento central de la discusión va a venir por la discusión de estos principios, que me parece que no debieran ser tan conflictivos. Otro aspecto relevante para esta discusión será el rol del Estado, ¿verdad? Que en la actual Constitución garantiza el acceso a prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen en instituciones públicas o privadas, pudiendo establecer cotizaciones obligatorias, y plantea que el Estado tiene que supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Es distinto a garantizar este derecho, me parece, ¿verdad?
respecto de lo que es básicamente supervigilarlo, y por lo tanto siento que la profundidad de la discusión de cuál es el rol que tiene el Estado es algo que tendrá que darse fuerte en el debate que viene. ¿Y cuáles son los mecanismos para garantizar el cumplimiento de estos derechos? En particular, en nuestra Constitución, ¿verdad?, no existe la posibilidad del recurso de protección. Si existe para otros derechos, es algo que será parte del debate, y cómo eso se conjuga con la sostenibilidad y con un desarrollo progresivo que tienen que tener los sistemas de seguridad social, porque solo incorporarlos no garantiza inmediatamente que vamos a poder cumplir o sostener esos niveles. Hay constituciones en el mundo, por ejemplo en Suiza, que incorporan, ¿verdad?, que estos compromisos se adquieren con sostenibilidad en el tiempo, y de acuerdo a los medios también que estén disponibles. Entonces, ¿cómo conjugamos los mecanismos para garantizar este cumplimiento con un proceso que es progresivo y que tiene que cumplir sostenibilidad con los recursos adecuados? Yo diría que esas son como las áreas donde yo siento que va a estar como el debate más de fondo, que vamos a ir dando en lo que sigue. Y cierro con la discusión de pensiones, coincidiendo también con el planteamiento de Hugo. En nuestro sistema de pensiones, en particular en el pilar contributivo, está ausente el componente de seguro social. Tenemos un componente solo de capitalización individual, donde todos los riesgos recaen en los individuos esencialmente. Mayor longevidad, los riesgos de los mercados financieros, etc. Entonces las personas enfrentan una gran incertidumbre hoy día de con cuántos ingresos van a contar en la vejez. Y justamente la seguridad social busca dar seguridad respecto a los ingresos en la vejez. Por eso es que es bien fundamental en la discusión que hemos venido dando que se logre avanzar en construir un esquema mixto. Esta mixtura de la que hablaba Hugo en el pilar contributivo. Y por otro lado, como decíamos, para esta inclusión también, para que haya una protección más inclusiva, avanzar en los pisos mínimos y por lo tanto que nuestro pilar solidario que hoy es focalizado, podamos trazar una hoja de ruta con financiamiento responsablemente para que contemos como país el día de mañana con una pensión universal garantizada, un piso de protección social. Y sobre eso construir un componente mixto que entregue más seguridad. Por lo tanto, estaríamos avanzando en dignidad y seguridad. Me voy a saltar esto para alcanzar a terminar en el tiempo, y paso a la lámina final. Esto necesita nueva institucionalidad en pensiones, necesitamos fortalecer la institucionalidad para que nuestro sistema vaya pudiendo adecuarse a lo que va pasando con el mercado laboral, que está enfrentando tantos cambios, ¿verdad? Con los procesos de automatización, con la globalización. El tipo de empleos que antes eran empleos muy continuos, con un único empleador, ahora es muy distinto, hay mucho más empleo por cuenta propia, jornadas parciales, trabajo temporal. Entonces, y la demografía también, por lo tanto la institucionalidad tiene que robustecerse y tenemos que tener más participación social, incorporar la equidad de género como un derecho. Y en este caso, cómo compensar a las personas cuidadoras, particularmente las mujeres, tiene un rol esencial. Y el trato uniforme dentro de los principios que hemos discutido, que pueda haber, avanzar, ¿verdad?, en que se revisen los sistemas y no se generen desigualdades como las que hoy día tenemos. Solo cerrar diciendo que desde mi perspectiva los desafíos de que avancemos en una seguridad social que permita un proceso de desarrollo inclusivo es lo esencial. Dentro de eso, en que vayamos avanzando en línea con principios que debe cumplir la seguridad social y en particular en pensiones, decir que es urgente esto. ¿Por qué es más urgente aún hoy, luego del retiro del 10%, que en el fondo ya afecta, si esto era urgente antes, hoy lo es más, ¿verdad? Y por lo tanto necesitamos dar respuesta a los pensionados que están en una situación de mucha precariedad en muchos casos, ¿verdad? Y a los trabajadores que están con mucha incertidumbre. Y eso exige un diálogo abierto, construcción de acuerdos, con buena respuesta a los desafíos que tenemos en pensiones, acuerdos que sean amplios, ¿verdad? Porque este tipo de sistemas tienen que sostenerse en el tiempo, no se pueden ir cambiando gobierno tras gobierno. Por eso es tan importante en que los avances que se dé se integren perspectivas, se integren visiones. Y desde mi perspectiva, por eso es fundamental que discutamos respecto de los objetivos y de los principios que tiene que cumplir el sistema. Me parece también que esta discusión es compatible avanzar en ello con una discusión constitucional, en la medida en que esté basada en principios que tengan acuerdo social.
Eso, muchísimas gracias. Muchas gracias, Paula, por tu presentación, que ha abordado dos temas que a mí me parecen bien importantes en el debate sobre la seguridad social, que tiene que ver con la sostenibilidad en el largo plazo. Cualquier modelo, sistema de seguridad social tiene que ser un sistema que sea sostenible en el tiempo. Y sobre todo también que los modelos de seguridad social son un camino de desarrollo inclusivo, que permite que todas las personas se sientan parte y sientan que al momento de enfrentarse a una contingencia, tienen un sistema de seguridad social que les va a prestar un apoyo en circunstancias excepcionales como esto. Y lo último, una de las cosas que tú mencionaste también dentro del marco de la discusión constitucional, la necesidad de contar con mecanismos para garantizar la seguridad social en la discusión constitucional. Muchas gracias, Paula, por tu presentación. Florencia Larraín. Hola, muchas gracias. Primero que nada quería agradecer al CED por la invitación y a Paula y a Hugo por sus excelentes presentaciones. En definitiva, yo voy a hablar sin necesidad de una presentación porque mi idea es básicamente integrar estos dos aspectos, este aspecto jurídico y este aspecto económico, al proceso político que estamos viviendo, ¿ya? Básicamente, la discusión de una nueva Carta Fundamental tiene que ver con una discusión que es jurídica, ya cubre los aspectos que de alguna manera desarrolló Hugo, y también es política, ¿ya? Y como dentro del ámbito político hay una riqueza en la discusión que cruza básicamente tres dimensiones, ¿ya? A mí me gusta mucho el profesor Vallés, un profesor español, que explica que en el lenguaje español la palabra política se usa para denominar tres aspectos que son distintos, ¿ya? Y que puede ser importante separarlos como marco conceptual para entender e integrar mejor las dos presentaciones anteriores. Básicamente la política de la cual nosotros hablamos en el idioma anglosajón básicamente se categoriza en tres aspectos. El ambiente, ¿cómo se llama? Los politics, que son las políticas públicas a las cuales aludió Paula, ¿cómo se llama? Perdón, las policies, que son las políticas públicas, las politics, que son los procesos políticos, y el polity, que es el aspecto que tiene que ver con la estructura, la organización, ¿ya? Y en ese ambiente del polity tenemos la Constitución alojado como una norma permanente, sobre todo en el caso de la seguridad social, de que estamos hablando de políticas públicas que están diseñadas para permanecer en el tiempo, ¿ya? Hay políticas públicas en las cuales nosotros podemos cambiar los criterios y de alguna manera rediseñar con cierta frecuencia, pero hay otras políticas que están de alguna manera diseñadas para, para que el influjo de esa decisión se reciba una generación después al menos, ¿ya? Don William Thayer, cuando pocos días antes de que se promulgara el decreto ley 3500, dijo los efectos beneficiosos o perjudiciales de la actual reforma los vamos a conocer en 40 años más. Mira la profecía. Ya estamos a 40 años, de alguna manera, y en este momento podemos de alguna manera revisar los beneficios que le trajo al país este cambio político, este cambio de estructura, ¿ya? Este cambio de visión, junto con los problemas que probablemente ni el legislador ni las autoridades anticiparon, ¿ya? Entonces, de alguna manera, este cambio constitucional, desde el punto de vista permanente, nos plantea a nosotros hacernos cargo no solamente de normar y cambiar la norma, sino de conducir también los procesos de cambio, de manera que esos procesos de cambio tiendan a ser lo más, a generar consenso, ¿ya? Porque en este momento, en definitiva, tenemos una carta abierta,
Y cuando uno tiene una carta abierta, todas las posturas son de alguna manera válidas, reconocibles, pero se van a tener que reconducir de manera tal de que las fuerzas políticas canalicen esos proyectos a través de normas consensuadas. ¿Ya? Espero yo que de alguna manera ese proceso se realice en Chile en forma, primero que nada, informada, por eso estoy acá, y en segundo lugar, en forma pacífica. ¿Ya? Ese es básicamente, creo, lo que aspiramos nosotros desde el punto de vista del proceso. Ahora ya hablando no del proceso, porque en el proceso de la seguridad social creo que es posible de alguna manera reconocer de alguna manera la urgencia de hacerse cargo de un problema concreto. ¿Ya? Este problema, el de la seguridad social, ya desde este siglo, en definitiva, salió del Congreso y de las instituciones donde se estructuraba el diálogo, los consensos, y se fue a la calle, ¿ya? Y tiene que volver de la calle a las instituciones. ¿Ya? O sea, hay un tema que independiente de cómo uno valore este proceso de, por ejemplo, no más AFP, etcétera, todos estos movimientos sociales, independiente de la valoración que uno les dé, definitivamente para que el cambio se estructure y sea coherente y sea capaz de legítimamente generar un cambio en beneficio de la comunidad chilena, lo vamos a tener que reconducir y trasladar de la calle a de alguna manera, a un ente generador, una comisión constituyente, una comisión de congreso, etcétera, que recoja los elementos que están en la calle y los reconduzca hacia una nueva estructura política, ¿ya? Entonces, haciendo este primer, como de alguna manera, alcance conceptual, me gustaría como de alguna manera dejar claro dónde estamos hoy, ¿ya? ¿Qué tipo de constitución tenemos? ¿Ya? Acá don Hugo me dejó a mí una pequeña tarea, que era diferenciar de alguna manera los contenidos que están en el artículo 19, número 9, de los contenidos que están en el 19, número 18. Es decir, ver por qué la seguridad social, que es un todo y tiene un componente de salud, tenemos básicamente dos garantías que cubren aspectos distintos, ¿ya? Eso es interesante. Justo este domingo llegó este regalo con el mercurio, que es bien útil y que lo tengo acá en la mano, para entender con mayor... ponerlo en contexto histórico ¿cómo se llama? La definición o la manera en que se configura la garantía del 19 número 18 con la del 19 número 9. Y me fijé mirando el colorcito que le da Jaime Arancibia a la cláusula del 19 número 9, que no la tenía de alguna manera como contemplada en la exposición, es que la protección de la salud es un derecho que por primera vez se garantiza en la Constitución de 1980, a diferencia del de la seguridad social, que es un derecho que se reconfigura, pero que ya estaba reconocido en la Constitución de 1925. Entonces, es interesante porque básicamente el constituyente, al hacer un nuevo catálogo de derechos, enriquece el catálogo incorporando un aspecto que no existía en la Constitución de 1925. Y quizás por eso podríamos decir de que no tenemos un concepto tan redondo, tan de alguna manera comprensivo de la seguridad social que permita entenderla o separarla nada más que del ámbito de las pensiones, ¿ya? Porque tenemos aparte una garantía distinta o complementaria, de alguna manera, que es la protección de el derecho a la protección de la salud, que está configurada como una protección libre e igualitaria al acceso de las acciones de salud. Entonces,
Con esto, y también tomándome un poco de las afirmaciones que hizo Paula con respecto a que la seguridad social, el rol del Estado era bastante acotado, yo ahí no estoy tan de acuerdo. No estoy tan de acuerdo porque el rol del Estado no está acotado porque no esté en la Constitución, ¿ya? Porque el artículo 5º de la Constitución pone a todos los órganos del Estado el deber de respetar y promover los derechos fundamentales. Básicamente, nosotros no podemos leer la Constitución, y esto va a ser un problema porque parece que definitivamente no hay armonía con respecto a cómo se va a interpretar de alguna manera esta exigencia de los 2/3, si va a ser una discusión separada por artículo y después una discusión como un todo, etc. Esto tiene mucho que ver con cómo se aborda una Constitución. Una Constitución tiene que ser, para que tenga valor y sea de alguna manera, esté diseñada para durar al menos 40 años, tiene que ser coherente, ¿ya? Y ¿dónde está la coherencia de la Constitución de 1980, que, como dice Paula, coincide con la promulgación del Decreto Ley 3500, ¿ya? En el tiempo, contextualmente, no podemos básicamente hacer esta separación porque están una encima de la otra, y básicamente el acuerdo al cual se arribó en materia de pensiones tiene de alguna manera, una sintonía con los principios y los valores que están en las bases de la institucionalidad, ¿ya? Y aquí, de alguna manera, me voy ya a el aspecto más de polity, de norma, de estructura, en el cual se inserta la seguridad social, ¿ya? Pasamos como de la seguridad en el micro a una relación del Estado que está por sobre la seguridad social, porque no es posible disociar, ¿ya? Y en este sentido podemos definir la Carta Fundamental de muchas maneras, y esto a mí me produce como un poquitito de vértigo pensar en una carta en blanco o partir de cero, pero si queremos partir de cero, tenemos que partir desde el macro al micro, ¿ya? ¿Y qué quiero decir con esto? Tenemos que llegar a un consenso básico con respecto a la base de nuestra nueva institucionalidad, ¿ya? Y en ese sentido, a mí me gusta el artículo 1º de nuestra Constitución. Creo que de alguna manera el texto del artículo se conecta en forma muy estrecha con la seguridad social, ¿ya? Cuando dice, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho, le está dando, de alguna manera, en ese artículo, el reconocimiento a todos los principios que Hugo separó y que Paula, de alguna manera, siente que debieran ser incorporados en forma explícita, ¿ya? A mí me parece una buena idea que los incorporen en forma explícita, pero no puedo dejar de reconocer que al diseñar esta norma, tenemos básicamente el sustratos filosófico para entender la relación del Estado con el ciudadano, con la persona humana, más que el ciudadano, ¿ya? Con la persona humana. Y eso porque no podemos tener seguridad social si no partimos de esta premisa. ¿De qué seguridad social hablamos si nosotros no creemos que los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derecho? Y como nacen libres e iguales en esa dignidad, de alguna manera llevan inserto una serie de derechos que son anteriores y superiores al Estado, que el Estado solamente lo que hace es plasmarlos, tener su compromiso hacia respetarlo, y en el caso de nuestra Constitución, y esto tiene que ver con la progresividad y con la sustentabilidad del sistema en el futuro, con la promoción de estos derechos, ¿ya? Si nosotros estamos pensando que esos derechos van a ser progresivamente más, y que aquellos derechos que nosotros ya instalemos como de alguna manera, como parte de la dignidad de las personas, a lo mejor antes era digno vivir en una cueva, en el fondo, para un prehistórico,
él consideraba que era digno vivir y alimentarse de las plantas y en la noche protegerse del frío en una cueva, pero en la medida en que nosotros la sociedad progresa, las personas también esperan más. Y en este país, y eso tiene que ver con el proceso político que estamos viviendo y el proceso político que ha vivido la seguridad social en este siglo, tiene que ver con que las personas tienen mayores expectativas. ¿Ya? Mientras en los gobiernos de los años 50, 60, 70, teníamos un país de un PGB bien modesto, ¿ya? Y entonces, en definitiva, lo que las personas consideraban digno, o lo que las personas aspiraban a tener, eran protecciones más acotadas, protecciones más modestas, ¿ya? Hoy día de alguna manera, a contar, gracias a Dios, a partir de los años 90 ha habido sostenidamente un desarrollo económico que ha ido haciendo progresar las expectativas que tienen las personas. Y eso, evidentemente, le pone una tensión a todo el sistema político, y le puso tanta tensión al sistema político que ya la norma fundamental entró a colapsarse y vamos a tener que redefinirla de manera que esa tensión que hoy día probablemente signifique un quiebre institucional importante, resista las presiones que va a tener que afrontar, ¿ya? Hace varios años atrás, yo estudié, cuando me ponen acá, que yo estudié un máster ¿cómo se llama?, en Ciencias Políticas Europeas en la Universidad de Heidelberg. Yo estudié el máster y fui aceptada para el doctorado, y el doctorado no lo terminé porque el profesor que me guiaba se retiró y finalmente a distancia me resultaba muy complejo. Mi tema en ese momento era un análisis politológico de cómo resistían los sistemas de pensiones las presiones políticas, ¿ya? Y en esto tenemos que pensar de cuando hoy día existen estas redes sociales, que es como la calle en la red, y tenemos la calle misma también, ahí la Plaza Baquedano, que de alguna manera da cuenta de cómo se ha hecho sentir una presión por parte de la población, que algunos sistemas resisten mejor que otros, ¿ya? El sistema universal de reparto era un sistema el cual, de alguna manera, era mucho más, menos resistente a las políticas públicas. Entonces teníamos sectores políticos... Florencia, disculpa, quedan 4 minutos. Ah, ya, bueno, perfecto. Teníamos sectores que tenían mucha fuerza política y podían hacer sentir con mucha fuerza sus posturas, ¿ya? No sé, pensemos por ejemplo hoy día, si se van a huelga todos los sindicatos de la minería. Al país es difícil, entonces los mineros perfectamente podrían decir, nosotros trabajamos bajo tierra, tenemos problemas, etcétera, y bajo ese contexto conseguir algunos beneficios de los cuales están privados otros grupos que no tienen esa fuerza, ese potencial para cambiar las normas en su beneficio. Y por esa razón vuelvo a las bases de la institucionalidad y hago énfasis en que yo creo que es natural, Hugo lo mencionó, que se discuta el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas en aras a la igualdad. Ahora, la igualdad no es una igualdad absoluta, y en eso creo que no es pensando en un ejército donde las personas se jubilan mucho más rápido, o de repente se mueren todas de uno, o en una guerra. La forma de solucionar el problema de las pensiones tiene que hacerse cargo de esas diferencias, pero probablemente eso dentro de un marco que lo que es bueno para todos debe respetarse dentro de lo posible y tratar de buscar un consenso sobre lo que es bueno para todos o lo que es más acorde al bien común, que es el fin del Estado. Lo dejo hasta acá y dejamos espacio para preguntas o comentarios, etc. Muchas gracias, Florencia, por
por tu presentación, que ha enfocado precisamente a esto que el profesor Bayer denomina los procesos políticos, y que me parece muy interesante para este análisis precisamente porque evidentemente la construcción de una nueva constitución es un proceso político, y va a ser un proceso político que no va a estar exento de algunas discusiones, algunas más acaloradas, otras menos acaloradas probablemente, y el análisis que tú has señalado sirve precisamente para tener algunos elementos de ese debate, y sobre todo otra cosa que señalaste también, que evidentemente una constitución supone un acuerdo político, un acuerdo social que perdura en el tiempo. Las constituciones no son textos cuya idea es estarlas cambiando, modificando o haciendo nuevas constituciones a cada rato, sino que son textos que, dado que son productos de un diálogo social, de un contexto social determinado y de un acuerdo mayoritario, son textos que obviamente deben perdurar en el tiempo, con los ajustes que haya que hacer, por cierto, en cada momento. Así que muchas gracias, Florencia, por tu presentación también. El formato que hemos establecido es que tenemos algunas preguntas para los expositores, así que yo les voy a señalar, tengo registradas 10 preguntas donde trato de englobar todo esto, para lo cual les vamos a dar 5 minutos, yo diría 5 minutos para cada expositor para poder responderlas, en el enfoque que quieran o el énfasis que ustedes quieran, y después de eso vamos a tener 2 o 3 minutos para palabras de cierre de cada uno de ustedes. Las 3 preguntas que yo tengo registradas dicen en relación con lo siguiente. ¿Qué es lo básico que debe tener una constitución en materia de seguridad social? La segunda pregunta dice relación con el rol de las mutualidades en la seguridad social, y esto a raíz de la pandemia, lo que hemos visto en estos últimos meses. Y la tercera pregunta es cómo se armoniza el principio de suficiencia de la seguridad social con las bajas pensiones. Le pido a los expositores, hay algunas preguntas que corresponden a las presentaciones que han hecho, entonces pueden enfocar como gusten la respuesta a cada una de estas preguntas que se han señalado. ¿Les parece que partamos en orden inverso a lo que han sido las presentaciones, Florencia? O sea, ¿quieres que parta yo? Sí, para partir en orden inverso, ¿es posible? Sí, ningún problema. Adelante. Básicamente, creo que cuando me dicen el corazón, esto que siempre se habla, el corazón de la seguridad social, yo creo que el corazón de la seguridad social es el mismo corazón que tiene que estar en todos los derechos que la Constitución, los derechos fundamentales de los ciudadanos. ¿Ya? Y básicamente, si me preguntas a mí qué adjetivo yo utilizaría, yo quisiera, ojalá, realismo. ¿Ya? Uno analiza un montón de constituciones de última generación, especialmente las que son más cercanas, que son latinoamericanas, y son poéticas, son lindas, pero desgraciadamente consagran derechos que en la práctica los ciudadanos perciben que no son reales, ya en el minuto de poderlos exigir. Y en este sentido, Paula hablaba de que fueran justiciables las prestaciones de seguridad social. A mí lo que me gustaría básicamente es tener órganos del Estado que den cuenta de la promoción de los derechos. ¿Ah? Más que cada ciudadano tenga que demandar al Estado por una mejora en la seguridad social, por una mejora en sus derechos laborales, sus derechos de salud, a mí me gustaría que los ciudadanos pudiésemos demandar de nuestras autoridades un nivel de efectividad, un nivel de transparencia en los gastos, un nivel de coordinación, de coherencia en sus políticas, que haga realidad lo que está consagrado en la Constitución. O sea, tener una Constitución bonita. Nosotros tenemos grandes poetas, ¿ya? Y en esto no lo estoy diciendo con ninguna ironía, lo estoy diciendo con mucho realismo. ¿Ah? La Constitución, como está, tiene mucho espacio para que la seguridad social mejore, ¿ya? El problema realmente no lo considero que ahí estén las restricciones. ¿Ah? Las restricciones están básicamente en cómo se comportan los órganos del Estado, ¿ya? Y en eso creo que focalizar el gasto, ser más eficiente, tener personas que son realmente responsables
responsables, consejos ¿cómo se llama?, de profesionales que entiendan bien el problema, integrados por expertos, para mí sería el gran sueño de un Chile desarrollado y justo, ¿ya? Entonces, esa es mi respuesta. Esa es mi respuesta. Quiero dejar espacio también para que los demás den las propias, pero mi sueño sería tener una constitución que consagre derechos que van a ser realidades, y no una constitución que básicamente no sea capaz de cumplir con esa promesa. Gracias, gracias Florencia. Paula, hay una pregunta que le agregaron recién ahora que dice, ¿qué relación observan los expositores acerca de la seguridad social y crecimiento económico? Le agrego también, disculpa Florencia, pero le agregaron recién la pregunta. Gracias, Claudio. Perdón. No. Yo creo que va más dirigida a ti esa pregunta, Paula. Perfecto. Respecto de la primera de las preguntas que nos planteaban de los elementos básicos a tener en cuenta en materia de seguridad social para una nueva constitución, un poco yo lo fui mencionando en la presentación, ¿no es verdad?, respecto de cómo reflejar de alguna forma los principios que orienten luego las políticas públicas, y que me parece que no debiera ser algo conflictivo. Florencia lo decía, de alguna forma se entienden subsumidos, o si uno lo ve más integralmente, y ese es como un ámbito que yo siento que se ganaría para tener más coherencia también dentro del sistema de seguridad social que vayamos generando, que pudiesen reflejarse los principios centrales. Y luego, respecto del rol del Estado, Florencia mencionaba, ¿verdad?, que interpretando otros artículos también se puede entender que es más amplio, es verdad, pero también es cierto que mirando otros artículos que apuntan bastante a la subsidiariedad del Estado, pueden haber ciertas limitaciones respecto de aquello. Entonces, en materia de seguridad social hay menciones específicas, como básicamente el supervigilar el adecuado ejercicio de ese derecho. Entonces yo siento que la forma como quede recogido el rol del Estado puntualmente en lo referido a seguridad social es algo que va a ser interesante mirar, que tal vez no es tan distinto a lo que entendemos todos hoy, pero creo que es fundamental que ese deber y ese rol de promover y garantizar el derecho a la seguridad social quede bien plasmado. Y yo me referí mencionando también, solo como ejemplo, que hay 91 países en los cuales el derecho a la seguridad social es justiciable, pero lo que yo planteé en mi presentación es que desde mi perspectiva lo fundamental es que en el debate se evalúen los mejores mecanismos para garantizar el cumplimiento de estos derechos, no necesariamente refiriéndome a los recursos de protección, eso lo di como un ejemplo de lo que ocurre a nivel mundial, y que esos mecanismos a los que se lleguen en el debate sean mecanismos que se conjuguen con un crecimiento progresivo que tiene que tener la seguridad social y con su sostenibilidad. Eso en general como las discusiones que siento que debieran estar reflejadas, en particular en el caso de pensiones, luego que se hacía la pregunta de suficiencia y bajas pensiones. Bueno, nosotros hoy día cuando miramos los datos de lo que está ocurriendo en nuestro sistema con las personas que se pensionaron en el último año, la mediana de las pensiones autofinanciadas es de 121.000 pesos para los hombres y del orden de 25.000 pesos para las mujeres. Esa es la realidad del nivel de las pensiones autofinanciadas que se están recibiendo en la mediana. Y las tasas de reemplazo son en la mediana de 12% para las mujeres y de 33% para los hombres. Eso significa que la caída que enfrentan las personas al pasar de su etapa activa a la etapa pasiva es brutal. De 100 a 12 en el caso de las mujeres, de 100 a 33 en el caso de los hombres. Entonces, efectivamente, el tema de la suficiencia es un tema esencial de nuestra discusión del sistema de pensiones. Y desde mi punto de vista, cómo armonizarlo pasa por dos cosas. Uno, por los pisos mínimos, porque sabemos por la realidad de nuestro mercado del trabajo que hay muchas personas con muy bajas densidades de cotización, etc. Entonces, el rol de ir armando un piso mínimo es algo fundamental. Y sobre eso, tener sistemas contributivos que ayuden a generar esta tasa de reemplazo, esta suficiencia ya no medida como un alivio de la pobreza meramente, sino con que las personas tengan un poco más de seguridad de no tener estas caídas tan fuertes. Y ahí sistemas contributivos que recojan principios de la seguridad social, que incluyan esos elementos, pueden contribuir a que esto se logre de mejor manera. Y cerrando con el último punto, en términos de
la vinculación de la seguridad social y crecimiento económico, yo de verdad lo observo como un círculo súper virtuoso. Muchas veces se tiende a pensar que más seguridad social o más gasto puede ir como en contra del crecimiento económico, y yo siento que bien diseñados los sistemas de seguridad social son una promoción de desarrollo de nuestro capital humano, son una herramienta de cohesión social también, y que permiten generar un mayor crecimiento también. Entonces, creo que por eso lo planteaba yo durante la presentación. Para mí, la seguridad social es también un eje central de un proceso de crecimiento inclusivo y sostenible que tenemos que seguir adelante. Lo veo de esa forma, como algo virtuoso, digamos. Muy Gracias. bien, muchas gracias, Paula. Hugo Cifuentes, por favor. Sí, muchas gracias. La verdad que ha sido un debate muy rico, ¿eh? Yo agradezco la invitación. Y he seguido un poco las preguntas que están en el chat. Y hay muchas preguntas, o sea, todas son muy interesantes y quisiéramos poder atender a todas, pero los tiempos son más breves. Lo que es el qué debe contener la seguridad social. Me gustó la palabra de Florencia del corazón. El corazón de la seguridad social es la vida digna. Cómo nuestra Constitución recoge de una manera adecuada este fin de la seguridad social, de la vida digna, compatibilizándolo con los requerimientos que me hace el mundo de la economía, doña Paula, ¿cómo lo hago yo posible de que las políticas públicas, las políticas fiscales, se acerquen a este principio, a este fin de la seguridad social, y que vaya acompañando el crecimiento económico, la mejor situación del país, acompasada con una mejoría en la seguridad social de una manera equilibrada y sin grandes iniquidades como se presentan hoy día en la sociedad chilena. Si eso fuera el motivo, a mí yo me sentiría, como lo expresamos jurídicamente, nos juntamos con la Florencia y buscamos algunos términos que sean adecuados para redactar una buena forma, y le pedimos a Paula que lo valore desde un punto de vista que responda a las políticas fiscales adecuadamente. Para mí eso es súper importante. Y quisiera insistir en un punto que no pudimos abordar, que es la iniciativa exclusiva en materia de seguridad social. Yo soy partidario de mantener la iniciativa exclusiva en materia de seguridad social. Fue un logro del derecho chileno a fines del gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva incorporar esta norma a la Constitución. Eso, lo que ocurre es que en un Estado presidencialista tan extremo como el chileno, lleva a que el mundo parlamentario tienda a saltarse esta regla. Y para ello yo creo que hay que atemperar el presidencialismo extremo que tenemos en Chile y atemperar la iniciativa exclusiva, de manera de que los parlamentarios, a través de un mecanismo, por ejemplo, en España, pueden hacer iniciativa, pero si se desecha, se tiene que fundar expresamente por qué el presidente no patrocina esa iniciativa. ¿De acuerdo? Creo que ahí hay un punto muy interesante que abordar, porque la unidad del sistema es importante mantenerla. Los riesgos que vivimos con nuestro antiguo sistema de pensiones tuvo que ver mucho con eso. Tuvo que ver mucho con eso, pero no solo con él. Pero ahí hay un aspecto muy importante en lo que pasa con las mayorías parlamentarias. Eso segundo, y por supuesto mantener el quórum calificado, yo creo, pero lo que pasa es que hay que atemperar. El punto hay que ponerlo en el presidencialismo extremo que tenemos en Chile, si es que seguiríamos manteniendo el presidencialismo si ese es el acuerdo al que llega el país. Quisiera hacer énfasis en otro punto que se señaló, que es la participación social. Yo creo que hay muchos aspectos de la seguridad social que no deberían quedar entregados al legislador. Es ponerle una exigencia que no es que no puedan cumplir, pero que se va a confrontar con las necesidades de la política diaria. Por ejemplo, los parámetros.
los parámetros de la seguridad social, como la edad, la tasa de cotización, etcétera, deberían, dentro de un marco que dé el legislador, dejarlo a un ente de alto nivel, esto creo que lo dijo Florencia, de alto nivel, que pueda tomar decisiones con independencia a fin de ajustar adecuadamente dentro de parámetros bien precisos los elementos de edad, de tasa de cotización, de base de cálculo, etc. Había dos preguntas que quisiera brevemente, que insistió mucho uno de los participantes, que tiene que ver con entidades sin fines de lucro. Las entidades sin fines de lucro en Chile de antiguo son las cajas de compensación y las mutualidades de empleadores, para citar dos. Son entidades, corporaciones de derecho privado sin fines de lucro para expresa disposición de la ley. Si hay alguna dificultad con eso, tiene que ver más bien cómo el Estado de Chile ha cumplido con el deber de supervigilar ese rol de esas entidades. Y después, algo de las mutuales se preguntó. Y me quedé nomás con mutuales, no sé cuál era exactamente la pregunta, si pudieras, Claudio. Mira, la pregunta tenía que ver con el rol de las mutuales en la seguridad social, pero vinculado a lo que hemos visto en el periodo de pandemia. Ya. Bueno, las mutuales, pues, ¿por qué? Porque esto tiene que ver, sin duda, con la calificación de la pandemia y de la COVID-19, si esto es una enfermedad profesional o un accidente del trabajo. La Superintendencia de Seguridad Social ha calificado esto como una enfermedad profesional, en tanto sea adquirida en el trabajo o haya un contacto estrecho. Y por consiguiente, en esos casos va a calificar como enfermedad profesional. Aquí hay un debate que es muy interesante, y perdone, Claudio, solo un minuto, que viene para adelante, que tiene que ver cómo los efectos que puede generar el COVID en la persona es un efecto solo en el momento de la recuperación, o si van a quedar secuelas. Porque si hay secuelas, va a haber un tema en que la mutual va a tener que hacerse cargo de esa cobertura por el resto de la vida. ¿De acuerdo? Ese es un debate que hay que tener para ver cómo se enfrenta, porque además, cómo las empresas van a enfrentar la cobertura de esta enfermedad profesional a futuro. Y por favor, si hay teletrabajo, ¿cómo enfrentamos esto en relación con el trabajador que está haciendo teletrabajo? La verdad que aquí hay un reto muy interesante. La discusión que hay para algunos es que esto podría, que las pandemias no son, diríamos, asegurables. Permítame la expresión, pero ¿qué quiere decir? De que si la pandemia debe o no estar afecta a los seguros, o es una responsabilidad pública total, que es el debate que se está presentando con el seguro escolar, ¿no es cierto? Si ha de estar cubierto o no las pandemias con un seguro social. En Chile se ha suelto por el lado que es una enfermedad profesional, pero eso puede traer unas consecuencias no menores en relación con los costos del seguro, y que puede ser uno de los temas que preocupan a las mutuales. En eso hay que estar atento y ver cómo se va a enfrentar, y yo sé que la superintendencia está trabajando en esa materia. Eso, Claudio. Gracias, Hugo. Sin duda hemos tenido un gran seminario esta mañana y parte de la tarde también. Yo solo para cerrar les quería dar 2 minutos a cada uno de ustedes para algunas palabras de cierre, ya habiendo respondido las preguntas. Si algo ha quedado en el tintero, evidentemente el formato y el tiempo no nos permite abordar todos los temas, pero muchos de ellos hemos tomado nota y serán materia de próximas instancias de diálogo y deliberación del Centro de Estudios del Desarrollo. No sé si alguien quiere partir haciendo uso de sus 2 minutos o simplemente los asigno. Asígnalo. ¿Sí? ¿Florencia? Ahí está, estoy con audio de nuevo. Mira, yo solamente creo que ya estamos tan cercanos al plebiscito que espero, ojalá, en definitiva, que esta discusión decante y más que dividir a las personas, comience a acercarlas, ¿ya? Y en ese contexto, separar
entender bien lo que es una constitución, como está explicando Hugo, que él pensaba que incluso un gran contenido de la seguridad social no debiera ser debatido en el Parlamento, sino que entregar pautas generales para que órganos del Estado parametricen los beneficios y vayan progresivamente entregando mejores prestaciones más suficientes. Creo que eso es muy bueno. Yo soy de la opinión de que lo único relevante en mantener o cambiar la Constitución está en tener una base de normas, un espíritu que de alguna manera nos dé a todos los chilenos la seguridad de que las personas somos superiores y anteriores al Estado, que el Estado está a nuestro servicio, que en definitiva las personas somos libres y que el Estado tiene que ¿cómo se llama?, reconocer esta libertad y que de esa manera se configure no solo la seguridad social, sino que todos los derechos. A mí, en definitiva, a la luz de estos 40 años que han transcurrido desde la dictación del Decreto de Ley 3500 hasta hoy, creo que uno de los grandes beneficios ha sido en crear nuevas entidades, en darle alas a los ciudadanos para que se reúnan, etc. Y cuando el profesor Cifuentes habló de esta dicotomía entre subsidiariedad y principio de solidaridad, y dijo que era solamente aparente y que perfectamente podían convivir estos dos, de alguna manera, estas dos lógicas en un ordenamiento constitucional, no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que es muy peligroso considerar como una dicotomía la subsidiariedad de la solidaridad, porque justamente lo que se aspira con el principio de la subsidiariedad bien entendido es a sumar al mundo privado en sintonía con el mundo público, sin que el mundo público se sienta desplazado o restado. La idea es buscar figuras, ya sean por la vía de crear órganos, estructuras, etcétera, en que los mismos ciudadanos ayudemos a que este país sea más justo. Ayudemos a sentir de que para todos es doloroso ver a personas en un estado de precariedad, que a todo el mundo le parece insostenible que una persona que ganaba 100 pase a ganar 12. Entonces, en ese sentido, creo que el principio de subsidiariedad va de la mano con el de la solidaridad, no se excluyen, no se topan y menos se antagonizan. Y eso creo que, por lo menos para mí, es importante decirlo al cierre. Muchas gracias, Florencia. Paula Benavides. Muchas gracias, Claudio, y bueno, aprovechar antes que nada de agradecer este espacio, la oportunidad a todas las personas que nos acompañaron, realmente muy interesante, y todo el debate que se dio en la conversación, a tanto Florencia como Hugo. Y para cerrar, también yo tengo mucha esperanza respecto del proceso que se va a dar. Siento que es un proceso donde vamos a hacer conversaciones que quizás por mucho tiempo no se llevaron a fondo, y como sociedad es algo que necesitamos, donde muchas veces quizás se perciben que pueden haber diferencias más grandes. En realidad, en ciertos principios existen acuerdos, y hacer ese debate y poder plasmar ciertos conceptos, yo siento que va a ayudar a que en el desarrollo que demos de nuestras políticas públicas en lo que sigue, con los desafíos grandes que enfrentamos como país, podamos ir plasmando esos principios y podamos ir avanzando en una sociedad que se haga cargo de las desigualdades profundas que hoy día tenemos, y que por lo tanto el marco general, entendiendo que todo el detalle queda en la legislación, pero el marco general que nos dé la Constitución nos oriente en ese camino, y que la seguridad social va a jugar un rol muy importante en ello. Así es que muchas gracias, con eso cierro. Muchas gracias, Paula. Cerramos con Hugo Cifuentes. Gracias, Claudio. Yo saludar a Florencia y a Paula, que ya nos veremos en otras instancias.
Yo pienso en que cómo vendrá un proceso constituyente, porque tengo mucha fe en ello, y trato de pasar por encima de las dudas que se generan por las campañas políticas previas a las votaciones. Tratemos de representarnos el día después mejor, en que empecemos a trabajar en un proyecto constitucional que Chile requiere, necesita y lo ha pedido por tanto tiempo. A mí me tocó participar, permítame, en las discusiones que tuvo el grupo de los 24, allá a fines de los 70 como secretario, de un esfuerzo enorme por construir un proyecto alternativo de constitución. Ahí están bases muy importantes que habrá que recordar al inicio de estos debates en su momento. No para querer imponerlos, sino que para tenerlos presentes en definir un proyecto de constitución para Chile en que puedan convivir solidaridad y subsidiariedad. Eso es perfectamente posible. Lo que esperamos es que sea un debate serio y ojalá podamos colaborar en ese punto del espacio que cada uno tiene. Quisiera, por último, decir que este periodo de pandemia que nos ha tocado enfrentar y de lo que viene del estallido social, lo que ha puesto a la seguridad social en el primer plano, o no, en uno de los primeros planos. Ha llevado a que los instrumentos de la seguridad social se conviertan en un mecanismo para enfrentar la falta de empleo y la disminución de él. Sin los recursos que ha acumulado la seguridad social, especialmente por la vía de la solidaridad, en el caso del seguro de cesantía, ha permitido, quieras o no, con muchas observaciones y quizás reservas de muchos de nosotros, ha permitido que las personas puedan enfrentar esta situación. Yo no creo que las prestaciones que ha otorgado el seguro de cesantía sean prestaciones de seguridad social. Yo creo que, como partió diciendo Paula en su primera intervención, se han tomado dinero de la seguridad social para hacer protección social, porque no estaba definido como un seguro para pandemias, estaba definido como un seguro para desempleo. Y cuando se tomó el 10%, tampoco se hizo ahí un uso desde la seguridad social. Lo que se hizo fue darle a la seguridad social unos recursos para enfrentar una situación de pandemia. Ya podemos decir que el sistema de capitalización individual chileno no solo está pensado en pensiones, porque ya el legislador acordó tomar una parte de él para fines de contingencia social. Es un tema. En Perú esto es mucho más que eso. Y hay varios que están sosteniendo de que hay que tomar dineros de los fondos de pensiones para enfrentar calamidades públicas y especialmente efectos en la salud, graves enfermedades terminales. La Corte de Talca acaba de aprobar, dictar un fallo en que autoriza a una persona que tiene una enfermedad terminal a retirar sus 170 millones que tiene en el saldo de la cuenta individual. Uno no puede plantearse en contra de cosas así en principio, como concepto. La pregunta es, ¿por qué esta persona ha tenido que recurrir a esta situación y la seguridad social en salud no le ha resuelto la dificultad que tiene? Esa es la mirada que uno tiene que tener de la seguridad social. Discúlpeme, Claudio, le agradezco a todos el haber podido participar de este estupendo seminario. 1.000.000 de gracias. Muchas gracias, Hugo, muchas gracias a Paula, a Florencia por habernos acompañado en este seminario, a todos y todas quienes nos acompañaron con la participación y las distintas preguntas. La verdad es que ha sido un muy buen seminario que ha planteado una serie de temas muy relevantes que nos ha dejado como centro con una tarea bien importante de poder seguir efectivamente abordando cada una de estas materias en nuestros siguientes encuentros. Yo solamente para cerrar los quiero dejar invitados a un próximo seminario que tenemos en el CEP sobre sostenibilidad territorial y desarrollo estratégico, constituciones, aplicaciones y lecciones aprendidas, siguiendo precisamente en estos talleres que estamos haciendo en torno a la discusión constitucional. Nuestra próxima actividad el 14 de octubre a las 11:30 horas va a ser sobre sostenibilidad territorial y desarrollo estratégico en el marco de la discusión constitucional. Así es que ha sido muy grata esta tarde. Muchas gracias nuevamente a nuestros expositores, Florencia, Paula y Hugo, y nos veremos en una próxima actividad del Centro de Estudios del Desarrollo. Muy buenas tardes.